Gracias, hermanos, por esa paciencia que han tenido esta mañana. Espero que se sientan bendecidos, apoyados por el Señor. Y sigamos en Hebreos 12, versículo 1, por favor. Hebreos 12 y versículo 1, que dice la palabra: por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Palabra del Señor. Hebreos 12 es una continuación de Hebreos 11. Vamos esta mañana a continuar con nuestra serie sobre la fe, porque la vida cristiana se vive por fe. Dios nos enseña que caminemos por fe, que demos pasos de fe. Y por eso dice, por tanto, Hebreos 12, una continuación del 11, por eso dice, por tanto. Está diciendo, así como esa gente, esas personas, o esos héroes de la fe, de Hebreos 11, o como esos pioneros de la fe, que vieron un horizonte nuevo, que creyeron y que confiaron en las promesas de Dios y que estuvieron dispuestos a dar pasos de fe, que estuvieron dispuestos a atravesar por la fe obstáculos, que estuvieron dispuestos por la fe a hacer cosas que parecían imposibles y que vieron por la fe realizadas o cumplidas las promesas de Dios en sus vidas. Dios quiere que usted, que yo, que todos, hermanos, aprendamos a vivir por fe en el trabajo, en el negocio, en la enfermedad, en los problemas de relaciones, en las necesidades económicas. Aprendamos a vivir por fe. Ahora está diciendo, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, esos testigos de esa multitud de Hebreos 11, quítese, dice, todo peso que nos impide vivir, caminar, correr por la fe. Quítese, dice, todo peso, todo estorbo. ¿Qué nos estorba? ¿Qué peso tiene en su vida que está perjudicando para que demos un paso de fe? ¿Qué peso o qué carga
Un peso es una carga, ¿verdad? ¿Qué carga? Miren, nosotros como cristianos tenemos que hacer lo que el capitán de aquel barco donde iba Pablo, que menciona Hechos de los Apóstoles, y cuando estaban en esa prueba, el capitán empezó a tirar cosas del barco, todo el peso, lo empezó a tirar, lo empezó a tirar, lo empezó a tirar. Eso eliminó todo el peso. Eso tenemos que aprender a hacer nosotros. Primero, ¿qué carga me está perjudicando que yo viva por fe? ¿Qué peso me está impidiendo que yo viva por fe? Que yo camine por fe, que yo dé pasos de fe. Y en esta mañana, deje que el Espíritu Santo le muestre qué peso hay en su vida o qué carga hay en su vida. Tal vez es un temor, pero fíjese, quítese de todo peso que nos impida, dice, correr. Yo no sé qué peso, qué carga hay en usted. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero en esta mañana el Espíritu Santo puede revelarle qué peso es. Pueden ser temores. También habla aquí, especialmente dice otra cosa, el pecado. También habla aquí, segunda cosa, de pecado, que fácilmente, dice, nos hace tropezar. Puede ser pecado. O sea, hay muchas posibilidades, hermanos. Dice para que podamos correr. O sea, el punto, lo que Dios quiere es que demos pasos de fe. La Biblia dice, ¿verdad? La palabra de Dios dice, por fe andamos, no por lo que vemos, no por sentimientos, por fe andamos. Pero hay estorbos, hay pesos, hay carga, hay temores, puede ser el pecado. La palabra de Dios dice, quítense eso. Quítense eso. Entonces, hermanos, hay varias cosas. Hay tres cosas. Número uno, necesitamos visualizar y necesitamos creer en la promesa de Dios. Por ejemplo, Génesis 12, versículo 2 y 3. Génesis 12, versículo 2 y 3. Miren, Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación. Le dice Dios, haré de ti una gran nación. 2, te bendeciré. 3, te haré famoso. 4, serás una bendición para otros. Le dice Dios a Abraham. Versículo que sigue, bendeciré
a los que te bendijeren. 5, 6, maldeciré a quienes te traten con desprecio, a la gente que hable mal de ti, a la gente que te desprecia. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Una promesa muy amplia, ¿verdad?, que Dios le da a Abraham. Vea cuánta promesa, vea cuánta bendición. Pero versículo 1, mire lo que tenía que hacer Abraham. Versículo 1 del capítulo 12, el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria. 2, deja tus parientes. 3, deja la familia de tu padre. 4, vete a la tierra que te voy a mostrar. Todavía no se la había mostrado, te la voy a mostrar. Abraham tenía que dar un paso a algo desconocido, algo desconocido. Y si usted sigue leyendo esta historia, dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. O sea, dio un paso de fe, confiando en lo que Dios le había prometido. Como Pedro, cuando hay aquella tempestad en el mar, el Señor está viniendo para auxiliar, para ayudar a los discípulos. Y Pedro dice: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué iba a hacer Pedro? Dar un paso de fe. ¿Dónde? A lo desconocido. Nunca había caminado sobre las aguas, no tenía esa experiencia. Y Pedro dio el paso. Bajó de la barca y empezó a caminar. Dio el paso de fe. El apóstol Pedro, hermanos, eso es lo que Dios quiere en nuestra vida cotidiana, con las situaciones que todos los días tenemos. Dios quiere que nosotros aprendamos eso, a dar pasos de fe. Área de trabajo, área de relaciones interpersonales, lo que sea. Vamos a ver un ejemplo bíblico, o pues sí, un ejemplo por la hora. Hebreos 11, versículo 4, muy interesante. Miren, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Fue por la fe. No fue la cantidad, no fue la cantidad, no fue qué tan bonita o qué tan presentable estaba. La Biblia es clara y dice: fue por la fe. Ahora vea, Abel ya murió. Abel ya murió, y murió hace mucho tiempo. Pero ese ejemplo todavía habla en la palabra del Señor. Por la fe. Por la fe.
por la fe. Abel. Y miren lo que dice. Dice que la ofrenda de Abel demostró. ¿Qué cosa? Dice que la ofrenda de Abel demostró que él era un hombre justo. Mire qué interesante, que era un hombre justo. ¿Qué significa? Que amaba a Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué demuestra nuestra ofrenda? Acabamos de ofrendar, ¿verdad? ¿Qué demuestra mi ofrenda a Dios? ¿Demuestra que soy tacaño? ¿Demuestra que no tengo fe porque digo, y si mañana me falta para mis tortillitas? ¿Qué demuestra mi ofrenda? ¿Que soy generoso? ¿Demuestra mi ofrenda que soy hijo de Dios, que confío en Dios como mi Padre? ¿Qué demuestra mi ofrenda? Tal vez alguien piense, si el 100% no me alcanza, ¿cómo me va a alcanzar el 90% o el 80%? ¿Cómo le voy a hacer? No sé. ¿Cómo Dios va a tocar ese 80, ese 70, ese 90%? Esa es la fe. Allí es donde obra la fe. Allí es donde trabaja la fe. ¿Sí me doy a entender? Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Eso es algo desconocido. Algo desconocido. Va en contra de la lógica. Va en contra de la matemática, ¿verdad? Si el 100% no me alcanza de lo que tengo, ¿cómo me puede alcanzar el 80% o el 90%? Esa es la fe. Dar ese paso a lo desconocido, por fe creerle a Dios. Hermanos, estamos viviendo tiempos bien difíciles. Mire, la pandemia y todo lo que viene derivado o pegado o junto a la pandemia del coronavirus. Todos los problemas que están viniendo por el cambio climático que le llaman. Están diciendo que los aguaceros van a ser más fuertes que antes. Ya escuchamos las noticias, ¿verdad? La semana pasada en el Ciudad de México y en Valle de México. Están diciendo que los huracanes este año van a ser más y más fuertes. Hay 17 huracanes programados para la área geográfica donde estamos nosotros. ¿Cuánta fe necesita? Tenemos el recurso de la fe en el Señor, en la promesa del Señor. Así como Pedro dio un paso a lo desconocido, caminar en el agua, así como este personaje del Antiguo Testamento, Abel, nosotros tenemos que aprender. Mire, la inseguridad, todo lo derivado, lo que vino pegado con el coronavirus, todo lo que está viniendo con el cambio climático, toda la situación de inseguridad que se vive, pero el Hijo de Dios tiene el recurso
de la fe. Y tenemos que aprender a vivir por fe, a caminar por fe, a tomar decisiones por fe, a dar pasos aún en lo desconocido por la fe. Amén, hermanos, ¿sí o no? Bueno, muy bien, gloria al Señor. Así que esta mañana yo le animo en el nombre del Señor, sea una pionera de la fe, sea un pionero de la fe, dé un paso de fe. Mire, tal vez el próximo mes, por un mes o por 2 meses, pruébelo. La prueba, pues, de dar un paso de fe. Pruébelo por un mes, de un paso de fe. Ahora mire, déjeme decirle una cosa. Nadie puede experimentar lo sobrenatural hasta que no estemos dispuestos a dar un paso de fe. ¿Cierto o no es cierto? Miren, Dios no va a bendecir una idea, un sueño o un deseo. Dios bendice y Dios prospera al que hace algo con fe. A Él va a bendecir Dios. Así que tenemos que dar pasos de fe. No solo creer que Dios nos va a bendecir, sino dar ese paso de fe. Termino con Génesis 5:24. Miren, si gusta ver Génesis 5:24, por favor. Y mire lo que dice Génesis 5:24. ¿De quién habla? Está hablando de Enoc, ¿verdad? ¿Qué hizo? Dice que tuvo fe para caminar con Dios, andando en íntima comunión con Dios. Y si usted lee ese pasaje, ese capítulo, dice que este hombre caminaba con Dios. Caminaba con Dios. Oiga, eso es un riesgo, ¿no? Es un riesgo caminar con Dios. Imagínese que usted tiene hambre, quiere ir a los taquitos, y usted le dice a su esposita, vamos a los taquitos. Pero está caminando con Dios y le dice, no vas a los tacos. Un riesgo. Y usted se le hace agua a la boca de que quiere los taquitos. Pero como camina con Dios, usted dice, no, Enoc dijo, no, pues no puedo. Ando caminando con Dios. Imagínese cómo se habrán afectado las amistades de Enoc. Caminaba con Dios y Dios de repente le dijo a Enoc, esa amistad no, ese trabajo no, ese negocio no. Es un riesgo, ¿verdad? Pero qué bendición, qué bendición. Qué protección, qué cuidado más maravilloso, hermanos.
Hermanos, dé pasos de fe. Aprenda a dar pasos de fe. Aprenda. Por ejemplo, a lo mejor no tiene la constancia o el hábito de venir temprano a la iglesia. Hágalo como paso de fe. En fe diga, busque llegar temprano. O no tiene el hábito o la costumbre de tener una reunión al mes o una reunión cada 15 días con toda la familia, con todos los que son su familia, para orar, para buscar a Dios, para buscar su dirección. Empiece a hacerlo por fe. O abrir una reunión de oración en su casa. Aprendamos a vivir, a pensar, a caminar por fe. Eso, ahí hay protección, ahí hay cuidado de Dios, ahí hay bendición de Dios. Dios siempre ha honrado la fe de las personas que confían y creen en Él. Miren, están hablando, si usted lee al rato en la semana el artículo que publico en el boletín, están hablando los psicólogos, los psiquiatras, más enfermedades mentales, depresión, ansiedad. ¿Usted cree que si aprendemos a caminar por fe en el Señor, por fe en las promesas de Dios, vamos a tener ansiedad? ¿Vamos a tener depresión? ¿Vamos a tener temores? No. No. Va a ser una gran bendición, hermanos. Así que anímense de un pasito de fe. Y en esta mañana, dígale al Señor que usted quiere ser un pionero de fe. Los cristianos que están viviendo deprimidos y ansiosos es porque están dejando de caminar en fe. Y están caminando por su vista, basado en sus problemas, viendo sus necesidades. Ese es el problema. Así que creámosle al Señor. Y Dios va a hacer milagros. ¿Se acuerdan ustedes? Aquel montón, aquella multitud de gente habían seguido a Jesús. Cristo le dice a los discípulos, denles de comer, por favor, y es tarde. No desayunaron, no comieron, la gente caminó, ha estado en el sol, denles de comer. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, denarios, no hay dinero que nos ajuste para comprar comida. Además, no hay pueblo cercano. Cristo les dice, denle ustedes de comer. Señor, ¿con qué? Pero hubo un niño, acuérdese la historia, hubo un niño. Llevaba su lunch, la mamá, ¿verdad? Le había puesto su lunch a ese chiquito. Unos pescaditos y unos bolillitos, unos pancitos por ahí. Se los dio al Señor. ¿Se acuerda cuántos comieron? Señor, ora, se multiplica la comida, todo el mundo comió. Oiga, se quiere mucha fe para eso, ¿verdad? Ese niño ni pensó, ¿verdad?, lo que podía pasar.
Hermanos, están llegando los tiempos en que como cristianos tenemos el recurso de la fe, que hay que usarlo, el recurso de la oración, el recurso de las promesas del Señor, el recurso de la palabra del Señor. Entonces, empecemos a dar pasos de fe. Dios le va a honrar su fe. Dios va a premiar su fe. Amén. Póngase de pie, por favor. Dele gracias al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tenemos el recurso de la fe, Señor. Permite que demos pasos de fe, como lo hizo Abraham, como lo hizo Abel, como lo hizo Noé, como lo hizo tantos personajes de Hebreos, capítulo 11, y ayúdanos, Señor, a darle un sentido práctico a lo que tú nos estás pidiendo en Hebreos 12, versículo 1. Ayúdanos para que quitemos, Señor, quitemos todo peso, todo estorbo, toda carga que nos está impidiendo dar pasos de fe. Ayúdanos también a quitar con la sangre preciosa de Cristo todo pecado, que también es motivo de tropezar para no caminar en fe. Y enséñanos, Señor, la vida misma, Señor, nos está diciendo que tenemos que recurrir a la fe para experimentar lo sobrenatural. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia y bendice esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. En el nombre de Jesús, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con vosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Señor les guarde.